Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Barri, soy la directora del programa de estudios de Historia del Peronismo de la Universidad de 3 de Febrero. Quería darles la bienvenida a esta nueva jornada, la jornada número 25 de Repensando el Peronismo, con un panel de lujo que vamos a compartir sus trabajos y sus disertaciones en el día de hoy. Bueno, antes que nada quisiera agradecer especialmente a los panelistas por participar en esta jornada, al público que se ha interesado por esta propuesta que les hemos traído en el día de hoy, a Matías Casas por ayudarnos a hacer esta convocatoria tan interesante y muy especialmente a Gastón Andrés que nos está ayudando con toda la parte técnica de grabación y demás para que esta jornada pueda llevarse adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a comenzar con el trabajo de Oscar Chamosa, que no necesita presentación, pero que bueno, igual voy a leer brevemente lo que nos ha enviado. Oscar es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján y doctor en Historia por la Universidad de Carolina del Norte. Es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Georgia. Es autor de numerosos libros y artículos y partes de libros, entre otros, y uno de los últimos es Breve Historia del Movimiento Folclórico Argentino, Cultura, Identidad y Nación, publicado por Edasa en el año 2012. En el día de hoy nos va a presentar un trabajo sobre el folclore argentino durante el peronismo y el valor del entretenimiento del nacionalismo musical. Bueno, Oscar, muchísimas gracias y te dejo la palabra. No sé si ustedes están viendo ahora, pero bueno, el título de... Si se ve esta presentación, ¿alguien me puede confirmar? Carolina. Sí, se ve ¿Sí? perfecto. Sí. Bueno, gracias. Bueno, como ven, el título es un título que puse, pero que ahora lo pensé un poco más, pero algo sí quiere decir como que trato de pensar en esta presentación la construcción de un valor de entretenimiento en el folclore musical. Y bueno, pongo el peronismo, porque obviamente es el tema de la conferencia, pero más apropiadamente sería mediados del siglo XX. Voy a empezar repasando una parte de un texto del Manifiesto Nuevo Cancionero, que es un texto fundamental en historia del folclore, quizás el más importante. En una parte de este manifiesto, posiblemente escrito por Armando Tejada Gómez, ciertamente leído por él, dice: la capital recibió el aporte masivo de inmensos contingentes humanos del interior del país. Ellos traían junto a la esperanza de una vida mejor en la gran ciudad sus raídas guitarras y la magia de sus paisajes natales. A la postre sería el mercado que exigiría cada día más música nacional nativa y que terminaría imponiendo al hombre y mujer porteños un gusto y una pasión inquietante por este inmenso y abismal país-continente. Y acá quisiera rescatar dos aspectos de este pasaje, en la cual Tejada Gómez y sus compañeros intentaban explicar cómo el fenómeno que estaban viviendo, que es el boom de folclore en los años 60. Y ellos observan estos dos fenómenos, uno demográfico, el otro, podemos decir, comercial. Lo que no mencionan aquí es el papel que tuvo el Estado en la formación o en la creación, en la ocurrencia de este boom. Y eso es una cosa que quiero discutir un poco aquí. Y ciertamente me gustaría que si algunos tienen algunas otras ideas lo podamos discutir, porque no tengo ninguna definición todavía permanente sobre este tema. Una de las características interesantes del folclore como género es que hay continuamente una tensión entre el valor simbólico del género y el valor entretenimiento. Por valor simbólico, obviamente, me refiero a la importancia que se le da al folclore como expresión de una nacionalidad, la expresión de la nacionalidad auténtica, cosa que otros géneros no necesariamente tienen. En ese sentido, el folclore es algo particular, es la música, como voy a decir dentro de un poquito, es la forma cultural popular de sectores rurales, pero al mismo tiempo es considerado un elemento esencial de la nacionalidad.
el más importante en términos de su representación musical. Otras formas musicales pueden existir, pero no tienen el mismo peso simbólico que sería el folclore. Por otro lado, música, cuando se traslada a las radios y a los tocadiscos, también tiene un valor entretenimiento. Esto es un valor que se da para que resurge del hecho de producir emociones en las audiencias. Pongamos un ejemplo de un evento que todo el mundo recordará o haya leído sobre, que fue el concierto o los conciertos de Mercedes Sosa en el Luna Park en el año 1984. A sucesión de unos ciertos conciertos que ella venía desarrollando desde que se volvió a Argentina. Ese concierto tuvo una característica, un importante valor simbólico por el momento en que se estaba dando y por la calidad también del espectáculo que se ofreció, y también un gran valor en entretenimiento, porque habían puesto muchísimo en la producción, y la gente que participó en él, lo comentaba el otro día, que fue como una oleada de emociones que venía permanentemente. O sea, la capacidad de esta música para generar esas emociones, en sentido de valor entretenimiento, puede ser emociones que sean de risa, o que sean de llanto, que sean compasión, o que sean pasión. Eso es algo que no necesariamente está, es inherente al folclore. El folclore puede tener mucho valor simbólico, pero no necesariamente tiene valor en entretenimiento. Pongamos el ejemplo contrario, los festivales o la música y los festivales de Rodolfo Zapata en el principio de los años 60, donde hacía, por ejemplo, competencia de gordas. Ese tenía no solamente valor simbólico, sino que tenía valor simbólico negativo, y su valor en entretenimiento era bastante dudoso. O sea, en los extremos, Rodolfo Zapata y Mercedes Sosa entre los folclore representan un continuo de variación en la variación valor simbólico y entretenimiento. ¿Cómo se formó esto y quiénes participaron en esta posibilidad de que el folclore se convirtiera en esta síntesis de los dos valores o dos formas de valor? Y bueno, hay algunos que enfatizaron más el aspecto simbólico, como los musicólogos, los folcloristas, los docentes, organizaciones culturales, institutos, inclusive las escuelas y los profesorados siempre enfatizaban que el folclore es necesario saberlo, conocerlo, bailarlo, porque representa lo auténticamente nacional. No necesariamente porque sea lo más divertido o lo que más nos haga entusiasmar. Sin embargo, las empresas discográficas, o lo que llamaban el mercado en el Manifiesto Nuevo Cancionero, enfatizaban más el aspecto entretenimiento de este fenómeno. Y los músicos, digamos, ponían en esta tensión de un lado o del otro, tratando de buscar una síntesis, que sea, por un lado, simbólicamente importante lo que hacían, y por otro lado, que llegue a las audiencias y que entretengan, y que, por supuesto, cumplan la función de mercado, de vender discos, llenar teatros, tener horas de buen rating en el radio, en la televisión. Lo que falta aquí un poco es pensar qué rol tuvo el Estado en esta ecuación. ¿De qué lado se puso? ¿Y cómo contribuyó a que se formara esta síntesis en el folclore argentino? Para empezar, el folclore argentino, como todos los folclores internacionales, el folclore musical, es básicamente una estilización de las músicas que se dan en las fiestas rurales. Estas fotografías que tenemos aquí son de Tucumán, pertenecen al libro de Isabel Aretz. Vemos a un lado un músico interpretando un acordeón, y en otro lado vemos, esto es en Amaiche del Valle, vemos un grupo de parejas jóvenes bailando lo que posiblemente sea una samba, un gato o una chacarera, por el revuelo de pañuelos, por la posición donde están los bailarines. En este contexto, es interesante, para esas personas participando de esa fiesta rural, lo importante de ese momento era el entretenimiento.
Los músicos quizá no fueran los más afinados y perfeccionistas en su estilo. Por ejemplo, si escuchamos las grabaciones que hicieron Aretz y Vega, nos damos cuenta que no tenían muchas posibilidades de triunfar en el mundo comercial. Pero a nadie le interesaba. Si ustedes ven, los bailarines están más interesados en las parejas, la persona que está enfrente de ellos, que en la música que están escuchando. Esa parte, digamos, erótica del baile es lo que más le interesaba y era el punto central. Así es como estos bailes que se daban en los parajes de Santiago del Estero o en los valles de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta. Eran bailes que se daban en carnaval, para las fiestas patronales, también fiestas familiares. Eran muy importantes en la comunidad y es donde se formaban las parejas, también donde se desformaban las parejas. Y todo esto se daba en un contexto, el contexto es lo que le daba realmente valor a esta música. Pero como dije, esta música no tenía necesariamente valor comercial. Si empleamos esta foto, vemos que en realidad Isabel Aretz está ahí, haciendo una anotación musical de la música que está saliendo de los instrumentos de estos personajes, de estos músicos campesinos. También vemos a una persona, no sé si ustedes los ven con el mismo detalle, un paisano que está parado detrás de esa especie de escenario y tiene una botella de vino en la mano. Otro aspecto importante de estas fiestas: sin el alcohol, estas fiestas no hubieran tenido la efectividad que tenían. Pero si sacamos el aspecto erótico, el aspecto festivo, inclusive el aspecto alcohólico de las fiestas, si lo ponemos en una radio a las 10 de la mañana en Buenos Aires, obviamente no va a tener el mismo efecto. Lo que tiene que pasar entonces es una estilización, que esta música que estos músicos están tocando aquí se convierta en algo que al oyente ciudadano le resulte interesante, que no cambie la radio, no cambie el dial. Este proceso de estilización comenzó con Andrés Chazarreta, que vino a Buenos Aires por primera vez en el año 1921. Y él trajo un espectáculo que era principalmente didáctico. Estaba muy bien organizado, con músicos muy talentosos, con diferentes instrumentos. Y además de tocar canciones que habían sido recolectadas por Chazarreta y que él le puso su nombre, también había un aspecto de danza. La fiesta rural, por ejemplo, las telesiadas o los velorios de Angelito, eran representados en el escenario por bailarines y artistas. Eso es algo que era un espectáculo muy bien afinado que se daba en teatros principalmente, fundamentalmente en los teatros provinciales, donde Chazarreta, que era donde Chazarreta tenía su audiencia. Pero vino a la radio un par de veces a Buenos Aires. No causó furor, pero simplemente creó un primer momento, un primer paso para que se estilizara el folclore. Hay un aspecto que yo hasta ahora no había prestado mucha atención, pero gracias a leer la tesis de Leandro Panconin, que defendió hace poco en la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín, un grupo de... Un género, digamos, dentro del mundo radiofónico en Argentina fue el radioteatro federal. Yo sé que Matthew le presta atención a esto y yo no le había prestado atención en mi trabajo. Este radioteatro federal, especialmente obras escritas por Héctor Pedro Blumberg, con canciones con música de Enrique Maciel, bueno, y con letra de Blumberg, y usualmente con la voz de Ignacio Corsini. Eran canciones que no eran precisamente folclóricas, pero estaban localizadas en el pasado, en la ciudad premoderna, en el tiempo de la vieja aldea, de la gran aldea, perdón, que de alguna forma cumple una función similar a la fiesta rural. Era también histórico en el sentido que estaban recreando el mundo de la época de Rosas. Muchas de estas canciones, no exactamente la pulpera Santa Lucía, que como todo el mundo sabe, la rubia de ojos celestes, pero otras canciones eran interpretadas, o el personaje central en la canción era una persona de color, un afroporteño, y generalmente una mujer, como la mulata del restaurador.
Y esto también se representaba en la radio con baile de lo que fue supuestamente candombe. La Pulpera de Santa Lucía en sí fue una de las canciones más populares del siglo XX, y fue interpretada por muchos artistas folclóricos. Y aunque es difícil definirlo como folclore, es un vals canción, como muestra aquí la partitura. Lo interesante es que junto con los trabajos que venían haciendo, por ejemplo, Chazarreta, el Radioteatro Federal abrió bastante al público esta idea de representar el pasado y a su vez de tratar de generar un sentido de identidad musical nacional que está fuera o separada del tango. Aunque estos músicos, Maciel y Corsini, casi todos los que trabajaban en este ambiente eran músicos de tango. Contemporáneo a los radioteatros federales tenemos a Buenaventura Luna, que vino de San Juan con la tropilla de Huachipampa. Otro espectáculo que, como el de Chazarreta, tenía un fin didáctico y que mucho más afinado estaba mucho más orientado hacia el entretenimiento, en el sentido de que las canciones que elegía eran pegadizas, estaban bien centradas en la letra, y estaba también acompañado por un grupo de guitarristas prodigiosos que llenaban sonido, digamos. Era un producto bien adaptado a la radio de ese momento. Pero también Buenaventura Luna, como Chazarreta, era un recolector de música tradicional y también era el explicador, digamos. Él se veía a sí mismo como Chazarreta en una función docente, de enseñar a las audiencias urbanas qué es este mundo rural, cuáles son las tradiciones, cuáles son las fiestas, dónde se interpreta esta música en sentido original. Y, digamos, aquí vemos lo que estoy mostrando, es paso a paso este proceso de fusión del valor simbólico y del valor entretenimiento. Cosa que fue aceptada en general en la radio, se le dio un espacio comercial al folclore, y algunos músicos porteños, el mundo porteño Saliva tiene el nombre porteño en su nombre, nació en el barrio de Palermo y era un músico de tango, sin embargo, le es conocido por su orquesta india y por su canción más importante, el humagoqueño, una pieza conocida internacionalmente, especialmente en los subtes, donde siempre hay un grupo andino tocando, no importa en qué ciudad estés del mundo, y va a sonar el humagoqueño. Estos indios, como ustedes pueden ver, es en realidad un grupo de porteños que tenían un poco de indio y se habían tenido unos ponchos posiblemente comprados en Villa Carlos Paz, o alguien que vino de Villa Carlos Paz con esos ponchos. Sin embargo, era una música también que tenía gran valor de entretenimiento y que llenaba minutos de radio y que la audiencia... Bueno, no había realmente una gran interacción entre audiencia y radio. Un poco los productores ponían lo que ellos pensaban que iba a funcionar. Y también estaba la reacción del público en los auditorios. Lo importante es que sí funcionó y se mantuvo durante muchos años en la radio y convirtió al carnavalito, en realidad uruguayo, en uno más de los ritmos nacionales. Lo que vemos acá es que hay un proceso en donde actores independientes y dentro del marco del mercado estaban produciendo este proceso simbiótico. Pero el Estado empezó a intervenir, especialmente durante los últimos años del periodo conservador, de la década infame y el principio del gobierno, del GO y después del gobierno peronista. Se institucionalizó el folclore de diversos medios. Por ejemplo, el gabinete de etnomusicología que dirigía Carlos Vega se convirtió en Instituto Nacional de Musicología.
y el Instituto de la Tradición, luego se va a llamar Instituto Nacional de Folclore, dirigido por Juan Carrizo. Estos dos institutos tenían un poco de financiación y promovieron la investigación base de campo en todas las provincias argentinas, de distintas formas de folclore musical, así como también de literario y de otras tradiciones. Todo esto dependía de la Subsecretaría de Cultura, que durante estos años, tanto en el periodo conservador como en el gobierno militar del 43, como en el principio del gobierno peronista, estaba controlado por los nacionalistas católicos, toda la gente del grupo de Martínez Subiría, a los cuales Carlos Vega y Juan Alfonso Carrizo le rendían pleitesía. Este grupo estaba interesado en resaltar el valor simbólico del folclore, no estaba interesado en el valor entretenimiento, y en general rechazaban en la música entretenimiento como concepto. En su idea, la música folclórica tendría que ser más pura, más auténtica, y esa sería la que debería ser presentada en la radio, no los engendros o las transformaciones comerciales como ellos veían, por ejemplo, a la música de Saldívar. Ahora, el Estado intervino, como digo, un poco, no mucho, con esta serie de decretos que pasó el coronel Imbert, o el teniente coronel Imbert, en octubre. Hay un problema ortográfico ahí. En octubre del 43, en el cual se establecía, entre muchas otras cosas, que un porcentaje importante de la programación debería ser productos nacionales. No importaba específicamente el género, podría ser música clásica o tango o valses o cualquier otro género, pero bueno, tiene que ser más que nada compuesto por argentinos y ejecutado por argentinos. Obviamente esto implicaba un mayor espacio para el folclore y se dio. Apenas se pasó este decreto y durante el año 44 el número de cantantes y de música folclórica en la radio se incrementó, aunque no en forma dramática. Las cuentas que yo pude observar es que pasó más o menos del 5% de la programación a un 15% de la programación musical. Es bastante un 15%, especialmente considerando que no había tantos músicos comparados con el tango. Esto hacía que tenían que multiplicarse los pocos folcloristas que había en Buenos Aires en estar en el frente al micrófono. Por ejemplo, esto trajo a Atahualpa Yupanqui de vuelta a la radio. Él siempre estaba yendo y viniendo entre Buenos Aires y el interior. A pesar de que este era un gobierno de corte nacionalista, militar y de derecha, las radios no tenían problema en contratar a un músico, obviamente, ya en ese momento afiliado al Partido Comunista. Pero también había muchos otros grupos que buscaban, digamos, enfatizar el aspecto entretenimiento, como por ejemplo la Orquesta Calchaquí de Margarita Palacios. En los libros que escribí hace como 10 años atrás, yo le presté bastante atención al lugar que tuvo el folclore en los rituales peronistas, y sumando estos diferentes aspectos, como por ejemplo la imposición de pasar folclore en la radio, más el apoyo a los institutos de folclore, más el hecho que en casi todas las fiestas peronistas, el 1 de mayo, el 17 de octubre, se incluían números de folclore antes de la parte, digamos, partidaria de los discursos. También había tango. Inclusive otras músicas que no eran ni tango ni folclore, como canzonetas italianas o españolas, o música española. Pero el folclore estaba ahí. Y esto me había dado la impresión que había sido un aspecto muy importante, que el peronismo como Estado le había dado un impulso al folclore. Ciertamente le daba espacio, no lo voy a decir que no ahora, revisando esto que escribí, pero con el tiempo me he dado cuenta que el Estado no hizo tanto como me parecía en principio. Y esto más lo deducí especialmente, viendo
los archivos de la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, luego llamada de Prensa y Difusión. Estos archivos fueron coleccionados por la Comisión Nacional de Investigaciones, están en el anexo del Archivo General de la Nación, en Paseo Colón. Y no están completos, muchas de las carpetas están vacías. No sé si fue Apol que las tiró o si fueron los militares que lo destruyeron, o quién sabe quién, pero entonces no es un archivo completo. Sin embargo, no es un archivo que esté muy estudiado. Y realmente como que el detalle del día a día de la política cultural durante esos años se ve ahí bastante bien. Como dije, al menos tomando en cuenta la parte del archivo que no se destruyó. Y ahí lo que veo es que a Paul, que obviamente era un bon vivant, que le interesaban los aviones y las películas, no estaba interesado en el folclore. Su grupo de amigos y conocidos no incluía muchos folcloristas. Pero sí muchos tangueros, ¿no? Como Mariano Mores, por ejemplo. Mucha gente del espectáculo y artistas que él había conocido durante su periodo en Argentina Sono Film. Pero sí tenía en la tercer rango, digamos, de la subsecretaría, tenía a César Jaimes, que era un vecino de Morón y hombre de teatro, que sí estaba interesado en folclore. Él, por ejemplo, como en su función de subdirector de espectáculos públicos, estaba dedicado a asegurarse que los cines incluían el número vivo, que era otro de las reglamentaciones puestas durante no sé exactamente qué año, pero sí durante el periodo del GO y el primer peronismo. Y él también se encargaba que muchos de esos espectáculos vivos, el número vivo que pasaba entre películas, sean músicos de folclore, porque le interesaba a él tenía interés particular en el folclore. Pero no era una política de Estado, no era algo que surgía de más arriba que él. Y cuando él no le prestaba atención, no pasaba el folclore. Uno de los aspectos una de las funciones que tenía la secretaría o subsecretaría, era la difusión de la cultura argentina en el exterior. Y a Paul prestaba más atención al intercambio de películas. Entonces, por ejemplo, presionaba a México para que pasen películas argentinas y a su vez negociaba cuántas películas mexicanas se podían pasar en Argentina y viceversa. Lo que no hizo a Paul ni la Subsecretaría de Cultura fue, por ejemplo, imitar a México en los años del PRI, el gobierno de Alemán, de Luis Miguel Alemán, en el sentido de utilizar el folclore como un instrumento de propaganda externa. El gobierno de México financiaba un ballet folclórico nacional que era quizás uno de los mejores del mundo, solamente comparable con la Unión Soviética, en el sentido del gran espectáculo visual y musical que brindaban. Y que el gobierno invertía millones de dólares en mantenerlo, haciéndose circular por Europa, por Estados Unidos, por los países detrás de la cortina de hierro, y también por América Latina, aunque no era su principal objetivo, América Latina, sino llegar a los países del primer y segundo mundo. No hubo nada en Argentina nunca similar al Ballet Folclórico Nacional de México. Y ese contraste es llamativo. Lo podrían haber hecho. Podrían haber incluido folclore y tango, quizás, en un mismo ballet nacional, pero obviamente no existía el interés. Supongo que sabrían la existencia de estos ballets folclóricos, pero no era una política de Estado, como dije antes. Si el folclore tuvo tanto auge en los años del peronismo, entonces no se debió tanto a la promoción por parte del Estado, sino quizá como decían Tejada Gómez y las otras personas los otros intelectuales y músicos del movimiento nuevo cancionero, se debió más al mercado, especialmente si nos centramos en el fenómeno de Tormo. Antonio Tormo, que era un miembro de la tropilla de Huachipampa, llegó a Buenos Aires llevado, digamos, o traído por Buenaventura Luna,
Y él se definió luego como el cantor de los cabecitas negras. Esta foto que está aquí es un grupo de manifestantes tucumanos que llegaron a Buenos Aires para un 17 de octubre. Quizás sea del año 51, del año 49, no sé exactamente, durante ese periodo. Esta es una cuestión que, aunque claramente de Tormo vendió muchos discos y ayudó a la popularización de un folclore, digamos, comercial, digamos que una de sus canciones, además de las dos canciones famosas de Tormo, una era en el rancho de la Cambicha, que específicamente describía una fiesta rural, y otra era la ópera Santa Lucía, que como dije no era folclore, pero era muy popular. Tormo era más que nada un músico que vendía discos, no tanto que llenaba estadios o teatros, no andaba tanto por las peñas como otros músicos del periodo, y también tenía una importante audición en Radio Belgrano el mediodía, el domingo al mediodía, que también era el horario más central de la radio. Lo que yo no estoy seguro es que Antonio Tormo haya sido exclusivamente un músico que su música fue consumida solamente por los inmigrantes internos. Una razón es que esto es una especulación, es que acá vemos un Winco modelo 1954, quizás sea un posterior a este modelo porque tiene plástico. No había tocadiscos. Había una cantidad de tocadiscos que se vendían en algunos pocos negocios como Radio Yankelevich o Yankelevich, pero la gente que recién llegaba del interior y que no tenía bien dónde vivir, dudo que hubiera tenido que muchos de ellos, seguramente algunos tenían, pero tenían acceso a los tocadiscos que permitían comprar los discos de Tormo. Lo más probable es que la mayoría lo escucharan en la radio. Y el millón de discos que Tormo puede haber vendido en los años 47, 48, seguramente algunos de ellos habrán llegado, obviamente, a los hogares de los inmigrantes internos, pero más probable se había sido consumido en un espectro social más amplio, especialmente de la gente que compraba discos y que tenía el tocadisco en la casa como para poder usarlo. Bueno, voy terminando acá y quiero entonces volver. Realmente te había puesto un slide de Mercedes Sosa, porque quizás Mercedes Sosa sea más que nadie quien haya combinado estos dos aspectos, el capital simbólico que se acumuló por muchas razones, por su posición sobre problemas sociales y políticos, por su calidad indiscutible en términos de voz y de interpretación. Y por otro lado, porque realmente era una entretenedora. En el escenario ella animaba a la gente, la entusiasmaba, y eso se nota también inclusive en los discos. Esto que obviamente Mercedes Sosa viene un poco después, en estos años solamente era una jovencita que él tenía el seudónimo de Gladys Osorio, y tocaba en algunos meetings en Tucumán, pero el proceso por el cual nos lleva a Mercedes Sosa ya estaba ocurriendo aquí. Y si me tendría que poner en algún lugar, diría que el Estado no cumplió una función muy importante en este proceso de estilización y popularización del folclore, que fue algo más que surgió con apoyo del Estado, pero más que nada a partir de los medios. Medios que, por otro lado, por supuesto, estaban relacionados con el Estado, pero eso es un tema diferente. Bueno, aquí termino. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Matías, vos nos vas a decir si hay preguntas para Oscar. Les pedimos, por favor, que las que quieran realizar lo hagan a través del chat y Matías, vos se las podés realizar. Dale, dale. Gracias, Oscar, por aceptar la invitación. Gracias, Martín. No, por favor, un gusto, muy interesante. Y tenemos espacio como para 2 o 3 preguntas, de acuerdo a los tiempos, para no demorar tanto a los otros expositores. No sé si quieren escribir, más allá de los agradecimientos que vamos leyendo aquí, si tienen alguna pregunta que
tengan ganas de trasladarle a Oscar. Lo que te digo es que yo me voy a quedar conectado, así que sí, no es que me tengo que ir. Ah, ok. O sea que si querés hacer las preguntas todas juntas al final, o si quieres hacer las preguntas una por Como una. prefieras, Oscar, no sé. Yo vi ahí una pregunta. Alguna. Sí, si querés, vamos contestando esto y después vemos si queda espacio, que no lo creo, pero si queda espacio al final como para retomar. ¿Las estás leyendo Si ahí las mismo? preguntas van más rápido de lo que yo puedo leerlas, pero A ver, alguien pregunta por ahí sobre Yupanqui durante el peronismo. Hay otra sí, pregunta. Banqui fue, ¿cómo se dice?, proscripto, no legalmente o formalmente, pero durante algunos años no pudo tocar en Argentina y su música no se pudo pasar en la radio. Y su proscripción fue levantada antes que cayera el peronismo, por intercesión justamente de César Jaimes en la subsecretaría de Informaciones. En los primeros años del peronismo aparecía en la radio, yo diría que en el 47, 48 dejó de aparecer, en el 49, en el 50 el viaje a Europa, luego que vuelve bueno, sin acusación, sin proceso, se lo ponen en la cárcel de, de Villa Devoto, y luego que es liberado no tampoco puede tocar, y por un par de años prácticamente está en la quiebra porque no tiene ingresos. Y así logró finalmente se desvinculó del Partido Comunista y eso le ayudó a ser reincorporado en la radio. Bueno, va cayendo demasiadas preguntas para lo que yo puedo tratar de sintetizar e incluso leer ahí sobre la marcha. Había Graciela preguntaba por la figura de Montbrun Ocampo, su relación con Eva Perón, pero déjame que te sumo dos o tres más, así ya cerramos. La pregunta de Teresa se puede articular con la de Yanina en relación a la política y el folclore durante este periodo, durante el primer peronismo. Entonces, Yanina dice cuáles serían las medidas tomadas por el Estado que sí fomentaron el folclore, ¿no? Que se pueden pensar como beneficiosas para su promoción o investigación, agrego por ahí. Y cierro acá con una de qué pasó con el chúcaro si nunca hubo en el país un ballet folclórico nacional, estimo como a lo que presentabas para el caso mexicano. Y con esto Sí. cerramos, en tal caso si después tenemos tiempo, retomamos, Oscar. Sobre Montbrun Ocampo, era un personaje bastante, digamos, que se debería poner en la misma línea de Chazarreta y Buenaventura Luna, es decir, un recopilador y creador, compositor, buscando darle calidad técnica a las composiciones. No era una persona que tuviera mucha presencia radial, parecía así ciertamente. Y sobre la relación con Eva Perón no la conozco, o sea, no sé exactamente cuál era la relación entre ellos, pero una cosa más que quiero decir sobre esta relación entre los políticos y en los músicos y el peronismo es que, dejando la figura de Tormo, la mayoría que no tuvo una gran relación personal con los líderes peronistas. Incluso Tormos no está claro que haya tenido tampoco esa relación, pero fue asimilado públicamente como un músico peronista. Y luego, por esa misma razón, fue proscripto durante la Libertadora. Uno de los músicos de estos que mencioné más importante que sí tenía una afiliación peronista fue Buenaventura Luna, quien escribía también desde San Juan en favor del gobierno peronista, hablando de políticas públicas. Y tenía una conciencia bastante importante en el sentido de la injusticia, de la separación racial en Argentina, cosa que no era común en esa época. Otra pregunta estaba por ahí. Quedaba la pregunta con respecto a las políticas que sí beneficiaron el estudio, la promoción y el consumo. Como dije, el gobierno peronista continuó los institutos relacionados con el folclore, que eran dos, el Instituto Nacional de Tradición y el Instituto Nacional de Musicología, que habían sido creados durante el gobierno de Ortiz, de Castillo.
y los mantuvo ocupados. Fueron activos, se producían un trabajo básico de investigación que no se había hecho, digamos, con apoyo estatal hasta ese momento. Pero esto no quiere decir que estuviera relacionado con el gran público. Esto era lo que producía, obviamente, son trabajos académicos que tenían llegada dentro de los círculos académicos, pero ciertamente eso facilitó la creación digamos, a centrar más todavía el valor simbólico y la compenetración entre identidad nacional y folclore musical. Como dije, los festivales peronistas siempre incluían un número folclórico, pero no más que de tango. Era quizá un número de tango, uno de folclore, y ahí está. En el interior sí, no había muchos festivales, como hubo después. Hubo algunos pocos, y cuando los había más música folclórica en proporción de lo que había en Buenos Aires. Eso lo puedo decir con respecto especialmente a Tucumán. Matías, ¿nos queda alguna otra pregunta por ahí? No, nos quedan varias, pero hacemos de cuenta que no nos queda ninguna para poder pasar a la próxima exposición. Sí, claro. Oscar, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido excelente escucharte.